El Señor dice, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, Lucas 23, vamos a leer el 33, Lucas 23, 33, dice, Lucas 23, 33, perdónenme, dice, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Padre, muéstranos a través de tu palabra, no el rey de los judíos. Padre, estas personas estaban completamente equivocadas. Su mente era demasiado pequeña. No te pedimos que nos muestre lo que decía la inscripción arriba de la cruz, porque le queda corto. No queremos que nos muestres hoy al rey de los judíos. Queremos que nos muestres hoy al rey de reyes y señor de señores. Aquel que estaba en ese momento crucificado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Muéstranos el poder de ese Cristo resucitado y el poder de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros vemos la crucifixión de Cristo, ellos le estaban pidiendo algo a Cristo. Cuando estaban allí en la crucifixión, cuando Cristo estaba crucificado, dice el texto que cuando estaba allí arriba, uno a la derecha, un malhechor a la derecha y un malhechor a la izquierda. Si usted busca el versículo 34, aunque aparecerá en las pantallas, el versículo 34 dice de Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese texto es central en todo lo que tiene que ver con la crucifixión. Ese texto es central. Porque Él está diciendo al Padre, perdónalos, perdónalos. Y cuando Él está diciendo perdónalos, lo está diciendo antes que comenzara una fiesta. Si ustedes buscan el versículo 35 dice, y el pueblo estaba allí mirando. El pueblo estaba allí mirando, dice el versículo 35. ¿Y qué dice que hacían los gobernantes? Dice el versículo 35, y el pueblo estaba allí mirando, y los gobernantes, ¿qué dice el versículo 35? ¿Qué hacían los gobernantes? Se mofaban de él. ¿Por qué se mofaban de él? Porque él estaba colgado desnudo, con una corona de espinas, arriba decía la inscripción Rey de los Judíos, y él estaba allí completamente a los ojos de ellos indefenso. Pero no tan solo se mofaban, sino si ustedes ven qué decía ellos, a otro salvó, ¿qué? Que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido. Así que estaban los líderes religiosos diciendo, mofándose de él y diciendo, tú hiciste milagros con poder con otros, ahora manifiesta tu poder, ¿cómo? Bajándote de la cruz. Manifiesta tu poder bajándote de la cruz. Pero no tan solo fueron los gobernantes. Los soldados, dice el versículo 36, los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, ¿qué? Sálvate a ti mismo. Dice el 38 que había una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos.
Así que los gobernantes que estaban allí le decían, ya que tú eres el rey, manifiesta tu poder bajándote de la cruz. Los soldados que estaban al lado de él o alrededor de él también se estaban burlando de Cristo y le decían, manifiesta tu poder bajándote de la cruz. Y para colmo de males, el versículo 39 dice que uno de los malhechores que estaba colgado allí lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? ¿Y qué dijo después él? Sálvate, el versículo 39, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese fue un poco más listo. Porque dijo, no tan solo te salves tú, sálvame a mí también. ¿Ustedes ven el paralelismo que Lucas nos quiere presentar? Lucas nos quiere presentar y nos está diciendo, cuando nuestro Salvador estuvo colgado en la cruz, todo el mundo se burlaba de él. Es lo primero que Lucas está repitiendo constantemente. Pero también Lucas está repitiendo otra cosa. Lucas está diciendo que todos le estaban diciendo a Cristo, manifiesta tu poder, ¿cómo? Bajándose de la cruz. Evidencia tu poder. ¿Y cuál era el plan que ellos tenían en la mente? Si tú eres poderoso verdaderamente, bájate. Pero nosotros sabemos cómo se manifestó ese poder. El poder de Jesús no se manifestó bajándose, sino se manifestó quedándose y resucitando el tercer día. Ellos tenían una mentalidad de cómo se vería el poder de Dios. Pero el poder de Dios realmente se evidencia cuando Cristo se queda en la cruz. Todo el mundo le está diciendo, muestra tu poder bajándote. Y Cristo dice, no, yo voy a demostrar mi poder quedándome. Ahí es que yo voy a mostrar mi poder. Yo me voy a quedar aquí y voy a ministrar y voy a reflejar y voy a enseñarle mi poder, no tan solo quedándome en la cruz, sino salvando. Y este texto de Lucas nos presenta a Cristo desde tres áreas. En el Antiguo Testamento habían tres funciones que eran las tres funciones principales del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las tres funciones principales eran el profeta, era el sacerdote y era el rey. En el Antiguo Testamento el profeta era el que hablaba al pueblo de parte de Dios. Está el pueblo, está el profeta y está Dios. El profeta es el que Dios le decía el mensaje y él se lo daba al pueblo. Ese es el profeta. Pero también estaba el sacerdote. El sacerdote es el que hablaba con Dios de parte del pueblo. No sé si me siguieron ahí. El profeta recibía el mensaje de Dios y se lo daba al pueblo. El sacerdote era que lo que hacía el pueblo o el arrepentimiento que tenía el pueblo, el sacerdote intercedía por el pueblo hablando con Dios. Eso eran dos funciones. La tercera función del Antiguo Testamento era el rey. Así que el Antiguo Testamento es sacerdote, profeta y rey. Y precisamente eso es lo que nos presenta este texto referente a Cristo. Así que yo quiero que primero veamos la profecía de Jesús. La profecía de Jesús. Versículo 26. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Cuando dice que le pusieron la cruz encima a Simón de Cirene, lo que implica ese texto es que el cuerpo de Cristo estaba tan maltratado. El cuerpo de Cristo estaba tan maltratado que él no podía cargar su cruz. Él no podía cargar completamente solo esa cruz. Y eso nos dice el castigo que él tenía. El castigo físico que él tenía era mayor que el castigo que tenían los dos malhechores al lado. El castigo que había sido sobre Cristo era tan fuerte que él no podía
caminar él solo con la cruz. Pero ustedes recuerdan cuál era la oración o qué le decían los que se estaban burlando de él. Le decían, muestra tu poder ¿cómo? Bajándose. Vamos a ver cómo esa profecía o cómo el profeta Cristo muestra su poder. ¿Quién está cargando la cruz? ¿A quién buscan para cargar la cruz? A Simón de Cirene. Cuando vemos a Simón de Cirene, mire lo que está pasando con Simón de Cirene. Recuerden que a él le están diciendo, manifiesta tu poder bajándote de la cruz. Así que Cristo no puede cargar la cruz por sí mismo. Y dice en Mateo capítulo 27, versículo 32, y cuando salían hallaron un hombre de Cirene, Mateo 27, 32, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual, ¿qué? Obligaron a que llevara la cruz. Así que Simón de Cirene quería llevar la cruz. No quería llevar la cruz. Dice que venía, muchas personas entienden que Simón no estaba cuando hubo el juicio de Cristo, sino que él estaba pasando, dice que descendía. Y cuando descendía, hallaron a Simón y le dijeron, tú vas a cargar la cruz. Y yo me imagino a Simón diciendo, yo no voy a cargar la cruz. Si no, tú la vas a cargar. Y lo obligaron a cargarla. Y Simón carga la cruz. Así que Simón carga la cruz con Cristo hasta el Calvario. Pero hay algo interesante. Y la nota interesante nos la da Marcos capítulo 15, versículo 21. Cuando Marcos está hablando del evento de la cruz y la crucifixión, mire lo que dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, o sea que él venía de otro lado, Simón de Cirene. ¿Pero quién es Simón de Cirene? El padre de Alejandro y Rufo, a quien llevara la cruz de Jesús. ¿Quién dictó el Evangelio de Marcos? Se entiende que Pedro lo dictó. Así que cuando Pedro está dictando el Evangelio de Marcos, imagínense ese evento, Pedro está dictando el Evangelio de Marcos y le dice a Marcos, y cuando él no podía llevar la cruz solo, estaba bajando del campo Simón de Cirene. Sí, Simón de Cirene, el papá de Alejandro y Rufo. ¿Qué significa eso? Cuando Pedro dictó ese evangelio, había pasado años. Significa que los hijos de Simón de Cirene, ¿qué había pasado con ellos? Eran parte de la iglesia de Cristo. Porque Pedro le está diciendo, Simón de Cirene, el papá de Alejandro y de Rufo. ¿Qué se supone que el que leyera ese evangelio viniera a su mente? Que ellos supieran quién era quién. Alejandro y quién era Rufo. Pero en Romanos capítulo 16, versículo 13, de la Nueva Traducción Viviente dice, este es Pablo, a la carta a los romanos dice, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. ¿De quién están hablando ahí? ¿Quién es esa madre que Pablo dice? Saluden a Rufo y a su mamá, que su madre ha sido una madre espiritual. Me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. ¿La esposa de quién es la mamá de Rufo? La esposa de Simón de Cirene. Así que se entiende que ese que cargó la cruz de Cristo cuando él no podía cargarla por sí mismo,
al llegar al Calvario y quizás ver todo lo que aconteció, le entregó su vida a Cristo. No tan solo él, sino toda su familia. Lo que pasa es que ellos querían ver el poder de Dios de otra manera. Ellos querían ver el poder de Dios bajándose de la cruz. Y ellos lo que no saben es que Dios estaba manifestando su poder, quedándose en la cruz y salvando. Salvando. Así que Cristo aún, pero mis hermanos, no sé si usted está entendiendo eso. Simón venía del campo. Simón venía del campo. Simón sabía lo que estaba pasando. No, él llega y se encuentra con eso. Y de momento le dicen, toma, carga esa cruz. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo que toma, carga la cruz? Carga la cruz. No, yo no la voy a cargar, la vas a cargar. Por si yo no sé ni de quién es ese hombre, la vas a cargar. ¿Usted cree que eso fue una coincidencia? Ya Dios tenía estipulado la salvación de ese hombre. Porque el poder de Dios se estaba manifestando para salvar a todos los hombres que Él ha llamado y que Él ha escogido. Eso no es impresionante de parte de Dios. Imagínense, yo me imagino una reunión de miembros de ese tiempo. Bueno, vamos a contar un testimonio. Y sale el hermano Simón. Yo quiero contar el testimonio. Hermanos, yo tuve el privilegio de cargar la cruz de mi maestro. ¿Ustedes se imaginan esa reunión allí? ¿Ustedes se imaginan ese hombre diciendo, yo llegué del campo, no tenía idea de lo que estaba pasando, me obligaron a hacer algo, y eso que me obligaron a hacer, cuando yo tomé esa cruz y comencé a caminar, y el texto dice que él caminaba detrás, Cristo iba adelante, y Simón iba atrás. Así que Simón, cargando la cruz junto con Cristo, mirando a Cristo, mirándolo, eventualmente terminó no tan solo mirándolo, sino amándolo. Amándolo. Y ellos pensando que querían ver el poder de Cristo bajándose de la cruz y no estaban dándose cuenta que el poder de Cristo se estaba manifestando, salvando familias completas. Familias completas. Así que el título de esta predicación es De la condenación a la gloria. Ya aquí vemos uno. ¿Qué pasó? De la condenación a la gloria por gracia de Dios. Y después vemos a Cristo profetizando. Y vemos a Cristo diciéndole, versículo 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. O sea que había mujeres, no todos los que estaban gritando, no todos los que estaban allí estaban gritándole crucifícalo. Habían algunas mujeres que estaban llorando por él. Y Cristo, en su bondad, le dice a ellas, el versículo 28, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Miren la misericordia de Dios. Cuando ellas están llorando quebrantadas y dice que se daban en el pecho por él, él se vira y le dice, no se preocupen por mí. En otras palabras, yo sé para dónde voy, yo sé lo que va a pasar, no se preocupen por mí. Preocúpense por ustedes, porque va a llegar momentos difíciles. Preocúpense por ustedes y por sus hijos. Versículo 29, porque aquí vienen días en que dirán dichosa las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Ahí él está citando el Oseas 10:8, y lo que Cristo está diciendo, van a venir días difíciles. Y recuerdan hace un tiempo atrás, cuando hablamos de las profecías, que eso implica que en el año 70 el templo iba a ser destruido, pero también significa que en los últimos días van a venir tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Así que Cristo le está diciendo a ellos, a ellas, preocúpense por ustedes porque va a venir juicio sobre este pueblo. Y nos dice a nosotros hoy,
preocupémonos por nuestras familias, porque al final va a venir el juicio de Dios sobre aquellos que no creen en Él. Y Él dice que en Oseas está escrito que aún ellos quisieran que los montes cayeran sobre ellos para que los protegieran. Y Cristo dice el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¿Qué Cristo está diciendo? Si es a mí, que soy Dios, están haciendo esto, imagínense lo que van a hacer con ustedes. Cristo termina de hablar con ellas y dice el versículo 32, y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Así que Cristo ya brega con Simón, le habla le profetiza a las mujeres, y ahora vemos a Cristo, el sacerdote, intercediendo por su pueblo. Versículo 32 dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Recuerden que Isaías dice que él tenía que ser contado con los transgresores. Pero miren esta parte importante. Jesús le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Eso de echaron suerte estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero miren un detalle ahí. ¿Qué Dios le está diciendo al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que significa esa palabra perdónalos? Significa borra completamente su transgresión. Borra su transgresión. Quítale la culpa. Libéralos de la culpa. En otras palabras, Él le está diciendo, Cristo está orando por la salvación de algunos que no saben lo que hacen. La pregunta es, principalmente ese texto, ¿está hablando de nosotros hoy? ¿O está hablando que de gente que estaba allí, que no sabían lo que hacían, Cristo estaba orando por la salvación de ellos? Eso no está hablando literalmente, principalmente de nosotros hoy. Está hablando de cuando Cristo estaba allí colgado. Así que Cristo, colgado, le está diciendo al Padre, Padre, bórrale la culpa, libéralos de la culpa, perdónalos. Y esa palabra perdón es la misma palabra que implica que nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Así que literalmente Dios está diciendo, bórrale la culpa a los que están allí. Bórrale la culpa. Ellos no saben lo que hacen. Así que Cristo le está orando al Padre por la salvación de algunos que estaban allí que no sabían lo que hacían. ¿Y qué hizo Dios? Dios contestó esa oración. Es importante que nosotros tengamos esa oración presente, porque Cristo está orando por la salvación de personas que estaban allí, que no sabían lo que hacían, y Cristo está orando al Padre para que los perdone. Cristo no está orando para que el Padre perdone a todos, porque si Cristo ora al Padre para que el Padre perdone a todos, ¿qué iba a pasar? Si Dios desea que todos fueran perdonados, ¿qué hubiese pasado? Todos serían perdonados. Pero Él dice, Padre, perdónalos, libérale la culpa, porque no saben lo que hacen. Ahí Cristo está intercediendo por la salvación de algunos de los que están allí. Y nosotros podemos llegar a una conclusión, que al menos vemos 2 personas
que fueron salvas allí en esa cruz. ¿Quién es aquel que Dios le promete salvación en ese mismo día? Así que vemos la promesa de Cristo y ese Cristo como Rey. Versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero miren el otro malhechor, que yo sé que usted ha leído esto muchísimas veces, dice, pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, ¿en dónde? En tu reino. Cuando vengas en tu reino. Así que a este malhechor es importante entender que algo pasó con él. ¿Por qué? Porque aunque Lucas dice que el que estaba gritando era el otro, Mateo dice que él mismo le estaba gritando también, Mateo 27:44. Y en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Así que el que ahora está abogando por él, no empezó abogando por él. ¿Empezó cómo? Como parte del party. Como parte del party. Sí, no, muchacho, sálvate a ti mismo y sálvanos. Pero algo pasó con él. Algo pasó con él. Que él pasó de ser una persona que le injuriaba a Cristo y le pedía poder a ser una persona que lo reconoció como Dios. Lo reconoció como Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendió y dijo, ¿ni siquiera temes tú a quién? El versículo 40, ¿ni siquiera temes tú a quién? A Dios. A Dios. Pero él no era el que le estaba gritando allí también que se bajara. ¿Cómo es que pasa de gritar que se baje y mofarse de él a decir, tú no le temes a Dios? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué dicen los teólogos que pasó? Que Dios contestó la oración de Cristo cuando le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la razón por la cual él pasa de ser una persona que se mofaba de Cristo y burlarse de Cristo a reconocer que él estaba viendo a Dios, es porque el Padre en ese momento había contestado la oración de Cristo de que lo perdonara. Y él dice, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Dice el versículo 41. Y nosotros a la verdad, ¿cómo él dice y nosotros a la verdad qué? Justamente, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo él? ¿Que él se merecía esa muerte o no? Yo me la merezco. Oye, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó de ser una persona que estaba gritándole a Cristo y mofándose de Cristo a ser una persona que dice, ese es Dios, respétalo, que ese es Dios, porque estamos en la misma condena y nosotros nos merecemos que nos maten? ¿Qué hombre por sí mismo va a decir, yo merezco que me maten? Dios contestó la oración de Cristo. Él dice, nosotros estamos condenados justamente. Nosotros merecemos morir porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mire para allá. Él, ¿está claro o no está claro él? Yo estoy aquí crucificado porque yo me lo merezco. Nosotros hicimos cosas tan malas que nos merecemos estar aquí con las manos clavadas aquí y los pies también. Nosotros merecemos estar aquí. Mis hermanos, o está loco o Dios hizo algo en su corazón. Porque nadie que le clave las manos en un madero y los pies en un madero
va a decir, yo me merezco morir, solamente si Dios está obrando en su corazón. Y él dice, nosotros nos lo merecemos, pero ¿qué dice de Cristo? Pero nada malo, ¿qué? Ha hecho. Analicen eso, él está diciendo, él es Dios, él es inocente y nosotros somos culpables. Nosotros nos merecemos este castigo. Él no. No te metas con él porque él no se lo merece, nosotros sí. Y de momento, él mira a Cristo y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, si usted tiene algo para marcar, es una de las cosas más impresionantes que yo veo en este pasaje, aparte del perdón. Porque él dice, Jesús es Dios. Pasa de burlarse a decir, él es Dios, Jesús, yo soy pecador, él es inocente. Pero ¿saben lo que él le está diciendo aquí? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu ¿qué? ¿Qué le está diciendo él a Jesús? ¿Que Jesús es qué? Rey. Le dijo que es Dios, le dijo que es santo, que no cometió pecado y le dijo, tú eres rey. Pero mis hermanos, yo hice esa pregunta y le escribí, ¿cómo es que él llega a esa conclusión que él es rey? Si está colgado al lado de él, está desnudo, está con todo su cuerpo maltratado, está con una corona de espinas, está en peor condición que él, está a punto de morir por el castigo. Todo el mundo se está burlando de él. Él se estaba burlando de él. Lo menos que Cristo parecía en la cruz era un rey. Era lo menos que Cristo parecía. ¿De dónde él saca que Cristo es rey? Porque Dios perdonó sus pecados. Porque Dios contestó la oración de Cristo. Porque no hay otra. Dice un autor, la única cosa en el contexto que puede causar esa repentina comprensión de quién es Jesús en su oración intercesora es su oración intercesora pidiendo perdón. El Padre responde a la oración revelando a su Hijo para este criminal y abriendo las puertas a su salvación. Mis hermanos, nuestro Dios no es grande, nuestro Dios. Salva al que le ayuda a cargar la cruz. Salva a su familia. Pero lo salva en el momento donde, humanamente hablando, más débil él está. Cuando él no puede sostenerse por sí mismo, salva a Simón. Y de momento, escucha a un malhechor al lado de él, criticándolo y burlándose de él. Y Cristo le dice al Padre, Señor, libéralo de la culpa, porque él no sabe lo que hace. Perdónalo. ¿Y qué hace el Padre desde el cielo? Sí, te perdono. En la cruz. ¿Pero qué le estaban gritando los líderes religiosos y el pueblo? Muestra tu poder, ¿cómo? Bajándose. Y Cristo le estaba demostrando su poder, ¿cómo? Salvando. Cristo estaba demostrando su poder salvando cuando en el momento en que más débil Cristo está salvando. Y Cristo está diciéndole, Señor, perdónalo, porque Él no sabe lo que hace. Perdónalo. Pero hay algo importante, que si ve cuando Él está haciendo la oración intercesora, dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Eso es singular o plural? Plural. Por eso el domingo que viene va a haber el otro que se salvó en la cruz. ¿Quién fue el otro que se salvó en la cruz? El guardia. Que cuando cruza el costado dice, verdaderamente, este hombre es Dios.
Así que el que lo estaba maltratando fue salvo y el que le estaba gritando también fue salvo. Pero Dios es tan maravilloso, nuestro Dios es tan maravilloso y tan maravilloso que miren la petición de él. ¿Qué le pidió el versículo 42? ¿Qué le pidió el pecador? ¿Qué le pidió el pecador? El versículo 42. ¿Qué le pidió? Le pidió que lo bajara de la cruz. Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, por favor, recuérdate de mí cuando tú vengas. Ni le pidió salvación, solamente acuérdate de mi nombre, que por favor mi nombre venga a tu mente cuando tú vengas como rey. Esa fue la petición de él. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, aquel que hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o queremos, le contestó algo diferente. Él le dijo, acuérdate de mí allá cuando tú vengas en tu reino, pasen los siglos, pasen los años, no importa los miles de años que quizás pasen, solamente te pido que te recuerdes de mí. Pero Cristo, que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, le contestó esto. Entonces él le dijo, en verdad te digo, ¿cuándo estarás en el reino de los cielos? Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Él no le pidió entrar al reino de los cielos. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres rey, recuérdate de mí. Mis hermanos, a veces se nos olvida que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que nosotros le pedimos o entendemos. Él le dijo, no tienes que esperar. No tienes que esperar. Hoy es el día. Así que vemos a este hombre entendiendo que es pecador, vemos a este hombre entendiendo que Jesucristo es santo, entendiendo que Jesucristo no cometió pecado, entendiendo que Jesucristo es Dios, entendiendo que Jesucristo es Rey. Y Cristo, si nosotros analicemos por último ese texto y después oramos. Por último ese texto. Versículo 43. Versículo 43. Esto lo escuché de un pastor llamado Tony Mérida y no lo había visto nunca de esta manera. Él dice, o él enseña, si está el versículo 43, dice, en verdad te digo. Esa palabra en verdad significa amén te digo. ¿Qué significa amén? Así sea. Nosotros cuando alguien dice Dios te bendiga, decimos amén después que alguien nos dice algo como Dios te bendiga, así sea. Pero Dios no dice amén después que una persona dice algo. Dios lo dice antes. Porque para nosotros es, Señor, por favor bendíceme. Para Dios el amén es, esto es seguro. Esto es seguro. Así que ese hombre le pide a Dios, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo comienza y le dice, amén te digo. ¿Sabes qué significa eso? Que la salvación de ese hombre y de nosotros es segura. Porque él dijo, amén te digo. Amén te digo. Pero no tan solo es segura, la salvación también es inmediata. ¿Cuándo fue la salvación de él? ¿Qué dice el texto? Hoy. Hoy. La salvación trae una relación con Cristo. ¿Qué dice el texto? Estarás conmigo. La salvación es para siempre en el paraíso. La salvación es un nuevo hogar en el paraíso. Mis hermanos, es como si Dios dijera, antes de morir, miren los ejemplos que ha venido haciendo Cristo. La sustitución con Barrabás. ¿Barrabás era el hombre? Sí, ¿verdad? Barrabás. La sustitución con Barrabás, el Evangelio. Cristo nos dijo en otro lugar
carga tu cruz y sígueme. ¿Lo dijo o no lo dijo? Toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué pasó con Simón de Cirene? Eso no es a lo loco. Dios tenía todo el que estaba. Nuestro Dios es impresionante. Y al final para mostrarnos que la salvación es por gracia, salva a uno de los pecadores que está al lado de él. Un pecador que no hizo nada, ni se bautizó, ni hizo nada. ¿Sabe? Ni una obra. ¿Sabes por qué? Porque él antes de morir quiso enseñarnos que la salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el momento más débil en que él estaba, donde dice la historia que aún le costaba respirar, que cada vez que respiraba tenía que sentir un dolor profundo en los pulmones y en su cuerpo. Imagínense esa escena, Cristo ensangrentado, completamente ensangrentado, sin poder casi respirar. Y él le dice, por favor recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínense esa mirada profunda, la misma mirada profunda que miró a Pedro cuando lo negó. Esa misma mirada profunda lo mira al malhechor y le dice, amén te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Tú sabes lo que es eso? Y esa es la salvación que Dios le da a todos. Ese día, Dios nos está diciendo desde ese día en adelante a nosotros, yo estoy siendo sacrificado como inocente por los culpables. Si ustedes quieren saber a quién yo vine a rescatar a gente como a gente que se merece morir, a gente que al principio no se llevan conmigo y se burlan de mí y cuestionan mi existencia. Pero yo he orado para que el Señor los salve y los perdone. A esos son los que yo he venido a buscar. Y he venido a darle una salvación por gracia. He venido a darle una salvación segura. He venido a darle una salvación completa en un paraíso en mi presencia. Que dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo mismo que todos nosotros. Exactamente igual. Y ustedes recuerdan cómo le conté hace un tiempo atrás cómo Alistair Beck habla de esta historia. Y Alistair Beck dice que es como si este hombre llegara al cielo y está allí en el cielo y empiezan a preguntarle, ¿qué tú haces aquí? Y le dicen, y pues no sé qué hago aquí. Y le dicen, ¿tú conoces la salvación por fe? No, yo nunca he escuchado qué es eso. ¿Y tú conoces lo que es el bautismo? Bautismo. No, yo no sé qué es eso. ¿Y tú conoces lo que es la palabra de Dios, la Biblia? Yo nunca he escuchado eso, yo no sé qué es eso. Y él llama al supervisor y el supervisor va acá y le dice, pero venga acá. Usted no sabe lo que es la escatología. ¿La escato qué? Yo no sé nada de eso. ¿Y qué usted hace aquí? El de la cruz del medio me dijo que entrara. El de la cruz del medio. La salvación siempre es por gracia. No importa cuánto sepamos o cuánto no sepamos. Aquellos que están en el lecho de muerte y le entregan su vida a Cristo, reciben el mismo paraíso que nosotros que hemos vivido para Él 20 años. Porque al final la salvación es por gracia. El bautismo es un acto de obediencia, pero no salva, solamente Cristo salva. Mis hermanos, antes de Cristo morir, está dejándonos unas imágenes de sustitución, de tomar su cruz y de la salvación por gracia. Ese es nuestro Dios, que en el momento más débil de Él está manifestando su poder. Lo que pasa es que su poder es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Ellos estaban diciendo,
Enséñanos tu poder. ¿Cómo? Bajándose. Y Cristo le está diciendo, yo estoy mostrando mi poder, quedándome en la cruz y salvando. Así yo estoy mostrando mi poder. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9, todo lo hago por amor al Evangelio y para ser partícipe de él. ¿Sabes qué significa cuando Pablo dice ser partícipe de él? Pablo está diciendo, yo trabajo para el Evangelio para disfrutar de las bendiciones que ese Evangelio causa en otros. Yo trabajo para el Evangelio para disfrutar las bendiciones que este Evangelio causa en otros. Para eso nosotros también debemos vivir. No tan solo para disfrutar esta salvación que Cristo nos da por gracia, sino que debemos ser partícipes de ese Evangelio para disfrutarnos cuando Dios salva a otros para su gloria y para su honra. Y si estás aquí y no conoces a Cristo, quiero que sepas una cosa. Si crees que por causa de que eres pecador no puedes recibir salvación y perdón, aquí Dios te está diciendo, el que estaba al lado mío, crucificado también, era igual de pecador. Y yo lo salvé. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia y la misericordia de Dios. Si crees que porque eres pecador o pecadora no puedes venir a Cristo, yo quiero que tú mires a tu alrededor, porque aquí hay un montón de pecadores que Cristo ha salvado por gracia. Así que entrégale tu vida a Cristo, porque Él vino a buscar pecadores para guiarlos al arrepentimiento. Y nosotros los creyentes, mis hermanos, que este texto nos dé pasión por Cristo, que este texto nos muestre la grandeza de nuestro Salvador y lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Ahorita en la clase decíamos lo que es la redención. ¿Recuerdan? La redención es el rescate por el pago de un precio. ¿Recuerdan en la clase? El rescate por el pago de un precio. A veces nosotros simplemente decimos, Cristo nos rescató. Sí, pero eso no es la palabra que se utiliza. Se utiliza redención. Porque hay gente que puede rescatar a otro sin tener que pagar ningún costo. Cristo nos rescató, pero la palabra redención significa que nos rescató por el pago de un precio. Y aquí en la cruz del Calvario, en este momento, quizás a horas de Él entregar su luz, su vida, Él está diciendo, esto lo estoy haciendo porque estoy pagando el precio de su salvación. Gloria sean dadas a Cristo por eso. Padre, gracias. Señor, qué impresionante tú eres, Padre. Qué impresionante tú eres, Señor. Nos muestras aún en la cruz tu poder. Gracias, Padre, porque tú nos contestas muchas de nuestras oraciones como nosotros queremos. Porque, Padre, si tú te hubieses bajado de esa cruz, no hubieses podido comprar salvación para tu pueblo. Gracias, Padre, porque mientras ellos estaban pidiendo ver tu poder bajándote de la cruz, tú manifestaste tu poder quedándote en la cruz y salvando a los perdidos. Padre, que este texto avive nuestros corazones, mostrándonos el gran precio que tú pagaste por nosotros. Mostrándonos, Señor, el gran precio. Y Padre, aquellos que están aquí que no te conocen, muéstrale que el único camino al Padre eres tú. Padre, guíalos al arrepentimiento, que reconozcan su pecado como hizo el ladrón, como hizo aquel malhechor en la cruz, que reconozcan su pecado como hicimos cada uno de nosotros o hacemos. Padre, que reconozcan que no pueden salvarse por sí mismos y que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que tú también puedas decirle a sus corazones, como lo hiciste con nosotros y como lo hiciste con el malhechor, desde hoy eres salvo, eres mi hijo amado, desde hoy estaré contigo por siempre y para siempre. Padre, gracias por tu perdón y gracias por habernos comprado. Gracias por haber pagado nuestra deuda con tu vida. Ayúdanos, Señor,
a vivir para ti. Ayúdanos a quererte a ti más que cualquier otra cosa en esta vida. Que nuestros corazones solamente te amen a ti con todo lo que son. Padre, no hay palabras para describir tu sacrificio y nuestro agradecimiento. Solamente te pido, Señor, que avive nuestros corazones para que vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Nos resta agradecer a Dios por Cristo. El misterio de la cruz es difícil que nosotros podamos comprenderlo. La angustia que sufrió nuestro Señor en esa cruz, entregándose, recibiendo toda la ira de Dios sobre Él para darnos salvación. Dice Pablo en Efesios 2, que ahora en Cristo, nosotros que estábamos alejados de Él, hemos sido acercados. ¿Por qué? Por su sangre, por la sangre que derramó en esa cruz. Fuimos redimidos, como dice Pedro en su primera carta. No con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Gracias, Cristo. ¿Qué tal si terminamos este tiempo precisamente cantando esa alabanza? Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, mas ahora soy tu hijo. Gracias Cristo. Fue su sacrificio. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, mas ahora soy tu hijo. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti.
voces cantar el coro que dice: tu sangre, gracias Cristo, tu enemigo, mas ahora soy tu hijo, gracias Cristo. Padre, gracias Señor, pues la sangre de tu Hijo Cristo nos lavó de nuestro pecado y nuestra maldad. Gracias porque tu sacrificio satisfizo la ira de Dios. Porque éramos tus enemigos, pero por tu gracia y misericordia nos adoptaste como a tus hijos. Gracias Señor por tu sacrificio, porque éste nos acercó a ti y quitó toda la enemistad que había. Por eso damos gracias por tu Hijo Cristo, Padre, por su cruz. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Te damos gracias por este hermoso tiempo donde hemos podido escucharte directamente de tu palabra. Como tu salvación no depende de nosotros, de nada que hayamos hecho, sino que es por pura gracia. Gracias, mi Dios. Y es por ese sacrificio y por Cristo que podemos orar a ti. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Recuerden que el próximo domingo tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana. Este miércoles no nos unimos para estudios, sino el domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga mucho.